esta idea del- de la Convención Marco del Cambio Climático. Esa convención tiene un anexo donde está la estructura de la temperatura, o sea, cuánta temperatura tienes que, digamos, lograr bajar en la temperatura planetaria para conseguir ciertas metas, ¿no? Y cuántas partículas por millón de monóxido de carbono, dióxido de carbono tienes que bajar para que la temperatura de la Tierra, en términos generales, baje, ¿no? Que baje. Eso es súper importante, súper importante. Necesitamos tener una idea de qué es lo que tienen que hacer los países. Y eso está en los anexos. Entonces, a mí se me ocurre que ese es un buen ejemplo, ¿no? Ahí te dicen los parámetros, o sea, baja tantas partículas por millón para que tú logres descontar tanto del, del, de, digamos, de estas emisiones. Están los temas de servicios ambientales que también están incluidos ahí. Ahí te dicen, bueno, cada hectárea de bosque primario capta aproximadamente tantas toneladas de monóxido de carbono. Entonces tú tienes ahí parámetros y esos son anexos y eso forma parte de la interpretación de tu tratado, de cómo lo entiendes. Eso es una primera parte. Entonces, preámbulo, texto y anexos. Eso es parte de lo que nosotros entendemos doctrinariamente como la interpretación literal. Lo que dice el convenio, eso es lo que se entiende. Ahora, claro, no todos los temas se pueden entender con la literalidad y entonces ahí viene el contexto, ¿no? El derecho internacional les llama contexto. A nosotros aquí el Código Civil, el Código Civil usa una expresión bien particular para referirse a esto del contexto, ¿no? El Código Civil nos habla del espíritu de la norma, ¿no? Del espíritu de la ley, nos dice. ¿Cuál es el espíritu de la, o sea, qué significa esa expresión tan particular, ¿no? El código, eso es venido del código de Andrés Bello, ¿no? Del chileno. Esa expresión muy interesante, además, por cierto, muy chévere. En cuanto al alcance, incluso sonoro que tiene, ¿no? El espíritu de la ley. ¿Qué es eso? Bueno, es el contexto. Es el contexto. Acá en Derecho Internacional es un poco más directo, no es así como tan poético, es contexto. ¿Y qué es el contexto? Bueno, lo dice la convención, ¿no? El contexto básicamente comprende estos tres elementos que hemos eh, analizado. O sea, además de estos, se refiere a cuál ha sido el motivo por el cual se celebró el tratado, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿No? ¿Cuál es el motivo central? Entonces, como que si yo me refiero al tema del cambio climático, ¿cuál es el contexto en el tema del cambio climático? El motivo para celebrar una convención sobre cambio climático, pues es evidente. Necesito bajar la temperatura planetaria. Entonces, si yo quiero bajar la temperatura planetaria, tengo que tomar todas las medidas necesarias para evitar que la temperatura planetaria incremente. ¿Y cuál ha sido el principal problema de la temperatura planetaria? La emisión de gases de efecto invernadero. Efecto invernadero que es, digamos, el que ha producido este calentamiento global, este aumento de la temperatura en el planeta. Ahí, ese es el contexto, ¿no? Esa es la razón por la cual tú celebras un convenio de eso. Entonces es evidente que esa razón o esa idea esté relacionada con bajar la temperatura. No vas a poner medidas ahí que más bien terminen incrementando la temperatura. Eso, eso es parte de la estructura eh, convencional, ¿no? Es parte de cómo vamos a interpretar el, el convenio, ¿no? Y además nos plantea en el literal B que habíamos estado leyendo que todo instrumento formulado por uno o más partes por motivo del tratado y aceptado por los demás sea parte del instrumento. Por lo general, esto se refiere, por lo general, a los protocolos, ¿no? A los famosos protocolos, que son instrumentos adicionales. Ya vimos esto en una clase anterior, que son documentos que si bien no forman parte del convenio principal,
sí son tratados como un acuerdo de voluntades entre los países que tienden a ampliar, ¿no es cierto?, o a restringir el alcance de un convenio internacional, ¿no? Es un instrumento adicional que nos plantea ahí unas medidas, unas estructuras, unos mecanismos como para aplicarlo de una manera o de otra. Ya puede ser un efecto restringido o un efecto extensivo, ¿no? Para esto. Y, y está. Entonces, es súper famoso en la misma línea que estamos comentando del cambio climático, además de la Convención Marco del cambio, para el cambio climático, que es como el convenio principal central, pues está el protocolo de Kioto y está el Acuerdo de París, ¿no? Están dos de los documentos así como fundamentales que no son el propio convenio, porque sí son protocolos que son instrumentos que vinieron adicionalmente y que complementan todo el proceso. Bueno, eso en sentido general. Numeral 3, por favor. Señorita Alteaga, ¿me estaba leyendo? Así. Bueno, número 3. Justamente en el contexto habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y C. Toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Ok, muchas gracias. Claro, ahí en conjunto, dice, ¿no? Con el contexto hay que tener en cuenta estas cuestiones. O sea, la primera es súper básica, ¿no? Si nosotros escribimos un documento, un tratado entre varios países, y todos lo empezamos a aplicar, digamos, o acordamos entre todos aplicarlo de tal o cual manera, ¿no es cierto? Eh, pues ese acuerdo acerca de esa interpretación es el que va a ser válido. Aquí nosotros tenemos un caso, ¿no? Que tiene que ver con justamente con el derecho de los tratados, ¿no? En el derecho de los tratados hay la figura del depositario. Y el depositario es básicamente una instancia que archiva los tratados, ¿no? Que va recibiendo los tratados que se han suscrito y los va archivando. Luego los carga en este sistema que vimos de este repositorio que tiene las Naciones Unidas, ¿no? Que United Nations Treaty Series, que vimos hace algunas 2 o 3 clases atrás, que les demostraba ahí la página web y todo eso. Eh, pero claro, en la convención lo que dice es que el depositario sea las Naciones Unidas, ¿no? Sean las Naciones Unidas. Pero, pero en realidad hay una instancia específica de las Naciones Unidas. Entonces los países generalmente lo que han hecho es ha tomado el acuerdo de enviar al depositario de las Naciones Unidas, es decir, a una instancia especial, un departamento especial de las Naciones Unidas para que haga el depósito del documento. No le mandan al secretario general de las Naciones Unidas, no le mandan a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo previo entre los países de que se envíe directamente al depositario, no un acuerdo posterior. Pero claro, este documento no dice exactamente envía a la tal dependencia donde esté el depositario. No dice eso. Entonces, las partes se han puesto de acuerdo como para, digamos, favorecer el proceso que se haga de manera más dinámica, de manera más directa, pero no dice, no llega a decir, no llega a explicitar, envía al departamento tal con tales requisitos y no, simplemente hay un acuerdo entre los países que han decidido enviar todo hacia allá. Entonces, esa es una primera cosa. Otra cosa es, por ejemplo, dentro de los tratados, si las partes empiezan a aplicar eh, empiezan a llevar adelante una práctica que se aplica, digamos, convencionalmente bien. Una práctica que es eh,
que es consuetudinaria, ¿no? Que es habitual entre los países y que forma parte de la interpretación. Los países han acordado que eso sea parte de la interpretación. Bueno, ese es un tema que funciona así. Yo les contaba, creo que la semana anterior, respecto de eh, del beneplácito, que es una cuestión que funciona casi siempre por la costumbre, ¿no? Claro, tú tienes una convención que se refiere a la Convención de Viena también, curiosamente, que tiene que ver con las relaciones consulares, ¿no? Entre países. Ahí no hay un procedimiento que te diga cuántos días tienes que esperar para que te den el beneplácito para tu representación. No dice eso, no llega a decir, pero la costumbre manda, digamos, los países se esperan un periodo prudente, ¿no? ¿Cuánto es un periodo prudente? Probablemente es un par de semanas, 15 días. O sea, teniendo en cuenta que un beneplácito te puede llegar al día siguiente, si el país está de acuerdo, te mandan al día siguiente ya el beneplácito, pues ya tú estás dentro. 15 días parece un tiempo bastante razonable como para esperar el beneplácito, y si no, pues entenderíamos que el país receptor no le agradó el personal que tú le propusiste, y por eso, digamos, no te lo aceptó y no te dio un beneplácito expreso. Bueno, ese tipo de cosas, digamos que forman parte de esta estructura eh, del tratado. Y la última que decía que sea toda forma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Normalmente eso se refiere a la correspondencia entre las partes, ¿no? Claro, si tú, como parte del proceso, ¿no? De interpretación del tratado, has integrado cuestiones como eh, memorandos de entendimiento, que a veces hay, ¿no? Hay ese tipo de cosas, hay acuerdos que se hacen entre países que son firmantes de un tratado de otro. Por ejemplo, nosotros tuvimos un conflicto con Colombia hace algunos años porque Colombia había celebrado un convenio internacional con Estados Unidos para acabar con los cultivos de cocaína y marihuana en todo el territorio colombiano. Entonces, ellos celebraron un convenio que tenía que ver con la fumigación de estos cultivos ilegales eh, con glifosato, que es un contenido químico, es un producto químico tóxico, altamente tóxico. O sea, uno normalmente sabe que uno fumiga para evitar ¿cómo se llama? Me fue la palabra. Eh, para evitar eh, digamos, El desarrollo de plagas, control las plagas, fitosanitario sí, sería. plagas. Me fue la palabra por un minuto. Para evitar las plagas, por eso se fumiga. Entonces tú fumigas una sustancia que normalmente es tóxica para la plaga, pero no es tóxica ni para la planta ni para la salud humana y tal. Pero en el caso del glifosato, esa es una sustancia tóxica para la planta y eventualmente para la salud humana. Y entonces, claro, ahí el problema que nosotros tuvimos con Colombia y que de hecho está todavía en Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ese, que los amigos, bueno, estaban fumigando en todo el territorio colombiano y se les ocurrió venir a fumigar en la frontera con el Ecuador. Pues no le avisaron al Ecuador, ¿no? No le avisaron al Ecuador que iban a hacer que iban a llevar esta cuestión, ¿no? De fumigación. Y que eso hubiese sido lo pertinente, ¿no? O sea, avisarnos que iban a hacer esta fumigación. Bueno, no nos avisaron y claro, el resultado es que tuvimos un montón de gente enferma en Esmeraldas, en Carchi, en Orellana, en las zonas de frontera. ¿Por qué? Porque, claro, tú sales un día, eh, sobre todo pensemos en Esmeraldas y en Orellana, tú sales, pues, hace calor en estas zonas y tú normalmente sales a trabajar en el campo, pues tú sales en camiseta, ¿no? O sea, cómoda para ir a trabajar lo que tengas que hacer, ¿no? Tus actividades, y de pronto te cae glifosato en los brazos, ¿no? Y tus brazos están descubiertos porque tienes calor y entonces, claro, hubieron ahí ulceraciones en la piel, hubieron algunos problemas que estaban derivados de que no te avisaron, ¿no? No te avisaron. Y eso era un convenio internacional en el cual tú tenías que,
que prever cualquier impacto contra terceros países no vinculados. Y eso es parte de la interpretación. Entonces, claro, el Ecuador digamos, cuando inició sus acciones legales en los 90, planteó eso. O sea, no me avisan, es un convenio entre los dos, perfecto, muy bien, está todo bien, pero yo, digamos, tengo el derecho a que me avisen por lo menos que iban a tirar una sustancia venenosa que iba a afectar a mi población, a mis cultivos, a mis cosas, ¿no? Entonces, este es un tema que siempre genera un poco de complicaciones, ¿no? De conflictos. Eh, entonces, eso, ese es un tema que normalmente suele ocurrir, ¿no? Bueno, este, digamos que por ahí va un poco la temática, ¿no? Numeral 4, por favor, señorita Arteaga. Ya. Número 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Ok, muchas gracias. Sí, eso es en efecto, ¿no? Los términos pueden definirse en los mismos convenios. Normalmente sí se hace, ¿no? Se hace una cláusula de definiciones para que nadie tenga por entendido otra cosa. Vean ustedes aquí mismo el consentimiento, o sea, el consentimiento en materia de derecho de los tratados, para citarles un mismo ejemplo de este caso, de esta convención, tiene que ver con qué defines por consentimiento y cuáles son los mecanismos para consentir. Por eso yo les decía al principio de la clase, ¿es válido el consentimiento tácito en materia internacional? Pues resulta que no es válido porque el convenio internacional está definido como un acuerdo entre dos o más estados por escrito. Entonces no cabe lo tácito, tiene que ser por escrito, si no, no te sirve. Entonces, en el momento de interpretar, tú no podrías decirle a un juez, por ejemplo, si tienes un conflicto con otro país por un tema de tratados y te van a invocar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, te van a hacer una invocación sobre eso, no te valdría que tú argumentes diciendo, es que lo que pasa es que el consentimiento suele ser tácito, ¿no? O sea, en las normas de mi país sí se acepta el consentimiento tácito, ¿no? O sea, cuando tú vas, por eso es consensual la compraventa, que nosotros hacemos aquí en el derecho, es, eh, es puede haber un consentimiento tácito. O sea, tú digamos, te vas ahí al bar de la universidad, quieres comprarte un café con bolón, y tú llegas y le dices a la persona que te atiende, denme un café con bolón, te dice son $4, tú no dices, bueno, sí acepto, no, o sea, no haces esa formalidad, sacas el billete y le pagas. ¿Qué estás haciendo? Estás aceptando tácitamente, le estás pagando, estás aceptando el precio, ¿no? Y si el otro también te pone ahí el café, no es que te dice, sí, ok, acepto su dinero, o sea, no hay una formalidad, hay un acuerdo tácito. Yo saco el billete y te lo pongo en la mesa, no te estoy diciendo nada en realidad, ¿no? Te pongo el billete en la mesa, lo que te estoy diciendo es, estoy de acuerdo con usted, pero no lo estoy expresando por escrito, estoy diciendo, digamos, en contexto, lo que estoy haciendo es tácito, ¿no? Y hay un montón de esos ejemplos de contratos tácitos, de acuerdos de voluntad tácitos. Por ejemplo, cuando yo me subo al bus, ese es un acuerdo súper tácito. O sea, yo me subo al bus y yo tengo sobreentendido que el bus va a ser digamos, una circulación parada tras parada, parada tras parada, y va a ir por un camino que yo previamente ya entiendo o se entiende que conozco porque al subirme he pagado el pasaje y yo me he ido. Y el chofer, digamos, de la contraparte, tu contraparte, ha entendido que tú estás de acuerdo con ese recorrido y que tú pues has pagado el valor que cuesta. Eso es tácito, pero acá no, o sea, aquí no, tú no puedes entrar a interpretar, decir, es que lo que pasa es que como yo estuve sentado ahí conversando con el representante de Venezuela, de Cuba, de Honduras, y yo pensé que sí aceptaba. O sea, eso no existe. O sea, la interpretación aquí sí es, digamos, como bastante rígida en ese aspecto. Entonces,
cuando yo hablo aquí del consentimiento, aquí no me dejan lugar a dudas, o sea, no me dicen, bueno, el consentimiento es un acuerdo expreso tácito, pues no me dejan ese espacio, ¿no? Aquí me dicen, no, el consentimiento es por escrito y además el consentimiento tiene que ser por ratificación, tiene que ser por aceptación, por aprobación, por adhesión. O sea, no me dan muchos espacios, me cierran el espacio de interpretación. Me ponen nombres, por ejemplo, que dicen que se trata de un estado negociador, te hablan de un estado parte, o sea, te ponen parámetros que son una camisa de fuerza al momento de interpretar. Tú no puedes decir, no, a mí no me invitaron a esa conferencia, pero yo sí estaba negociando. No, porque hay o sea, una estructura de definición que no te permite entrar si no cabes en esa concepción del proceso. Entonces, eso va a pasar siempre, ¿no? Peor cuando se trata de convenios en cuestiones, por ejemplo, técnicas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, los acuerdos de la CAF que tienen que ver mucho sobre todo con cuestiones de, de propiedad intelectual, de propiedad industrial incluso. Ahí las definiciones son súper claras, o sea, te definen qué es un derecho de autor, qué es una patente de invención, qué es un derecho moral, qué es un derecho patrimonial, qué es un modelo de utilidad, qué es una marca de fábrica, qué es un nombre comercial, o sea, para que tú no tengas ningún lugar a dudas de lo que estás tratando, ¿no? Entonces, va un poco por ahí la cosa. Es interesante cómo se moldea esta idea, ¿no? Y esta estructura. Es bastante interesante. Así que bueno, por ahí nosotros, eh, eh, nosotros tenemos esta fórmula, este formulismo, esta idea de cómo plantear la condición de la interpretación. Listo, ok. 32. Vamos con el 32. Eh, Yo le leo. ¿Quién no ha tenido? Ok, por favor, señorita Moreno. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del trato y a circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación da por la conformidad con el artículo 31. Literal A. Deja ambiguo u oscuro el sentido. O, literal B, conduzca a un resultado manifestante, absurdo o irrazonable. Manifiestamente absurdo e irrazonable, ¿no? Básicamente, ¿sí? Eh, Ok, muchas gracias. Aquí hay, esta es una cosa que se hace en derecho internacional, también lo hacemos en derecho local. Claro, tienes que buscar cuál era la intención de los que escribieron el tratado, porque a veces, o sea, a veces pasa que la norma que tú sacas, tú le entiendes. Eso es, eh, hay incluso ahora una maestría que se hace y yo creo que todos los legisladores, y esto lo pongo a nivel local porque también pasa a nivel local, por ejemplo, hay una maestría que, que la otorga eh, la Asamblea Nacional, o bueno, no la Asamblea Nacional directamente, sino el Instituto de Estudios Legislativos, que es una entidad adscrita a la Asamblea Nacional. Ellos están otorgando una maestría, creo que es una maestría o una especialización superior, una cosa así, no, eso no, bueno, eso no estoy tan claro, pero es un programa de estudios de posgrado en el que te enseñan, digamos que práctica legislativa, ¿no? Entonces, cómo interpretar, cómo elaborar un documento. Y por eso es que yo a veces hago mucho hincapié en que nosotros los abogados tenemos que cuidar mucho el léxico, no solo para hablar con propiedad y hablar correctamente, sino y sobre todo para escribir. Porque si tú en un texto colocas mal una coma, colocas mal una palabra en una posición inadecuada,
los riesgos de la interpretación pueden ser muy graves, ¿no? O sea, puede ocurrir que tú no logres entender qué quisiste decir. Eso no solo pasa en el derecho local, pasa en el derecho internacional. A veces en el furor de las discusiones, digamos, en la negociación, esos procesos muchas veces son procesos difíciles, de procesos complejos, eh, haces la redacción y en principio parece que está todo bien, ¿no? Haces esa redacción, está todo bien y resulta que después no ha estado tan bien, pues. Entonces, cuando tú ya quieres aplicarlo 2, 3, 4 años después, quieres aplicar esa norma, tú la lees y no la entiendes. La lees otra vez y no se entiende. O te genera dudas de qué quieren decir. Entonces, hay veces que tú utilizas, mira, tú puedes utilizar la interpretación literal que hemos dicho, es decir, utilizar el texto, utilizas el preámbulo, los anexos, los protocolos, los instrumentos adicionales, complementarios. Bueno, te lees todo lo que y no le entiendes, ¿no? Buscas las definiciones que están en el convenio y no tienes forma de entender qué quisiste poner ahí o qué quisieron la gente que redactó el documento, qué mismo quiso decir, ¿qué es lo único que te queda o cuál es un mecanismo que te puede ayudar? Irte a las actas de debate, a las actas donde alguien redactó qué es lo que dijiste o qué es lo que quisiste decir, ¿no? Entonces, en este artículo, estos medios de interpretación complementarios, quiere decir que tú te vayas a esos instrumentos, a esos documentos, a esos trabajos que sirvieron como preparación para la celebración del tratado. O sea, porque ahí está toda la narración de lo que tú dijiste y de lo que no quisiste decir. O sea, cuál era la intención que tenían, qué querían regular, cómo querían regular, qué requisitos querían plantear. Entonces, todo está en el histórico de la discusión, de la negociación, de estos documentos complementarios. Eso es algo que se puede hacer. De hecho, y bueno, ustedes están todavía en cuarto nivel, pero casi siempre hay que como ya ir pensando en los temas de la graduación, de la tesis, del artículo científico que tienen que terminar haciendo. Eh, y una cosa que les suelo recomendar y que casi nadie hace caso, pero que a mí me parece bien interesante, es tomar alguno de los artículos que hay muchos artículos sobre los cuales la gente se queja de que son ambiguos o son oscuros, no se entienden, y hacerle una interpretación de acuerdo a esta idea, ¿no? A tomar las actas y ver qué es lo que querían originalmente los legisladores. Eso es, por ejemplo, una idea que yo siempre les planteo como una idea de tesis, porque o sea, tiene que ver con un tema de derecho que se llama la interpretación del derecho, la interpretación de la ley. Eh, y es súper útil en realidad, ¿no? Es decir, cómo veían los legisladores la aplicación de un artículo en particular que es difícil, que es oscuro, que es ambiguo, que no, te genera problemas, ¿no? Sobre el cual siempre la gente está discutiendo. Entonces, sobre todo desde la Constitución del 2008, la Asamblea Nacional en la página web tiene publicadas las actas de las discusiones, no solo de la Constitución, sino de algunas leyes, las publica. No necesitan viajar a Quito para bajarse los documentos porque están ahí en la web y ustedes se pueden bajar abierta y libremente, ¿no? Ustedes han visto que hay miles de o sea, hemos visto, ¿no? En los últimos años, ustedes solamente hacen un chequeo de las notas de prensa que se han publicado en los últimos 5 o 6 años, notas de prensa sobre diferentes artículos de la Constitución que algunos juristas, algunos abogados, algunos profesores creen que la aplicación es inadecuada, que no, digamos que no responde digamos, que no coadyuva a los temas jurídicos. Entonces, bueno, qué mejor que puedan acudir a eso y están las actas disponibles de manera gratuita, ustedes se descargan y ustedes pueden ahí leer y mirar qué quería el legislador. Bueno, eso que les digo pasa en derecho internacional también, entonces como para poder complementar eso,
normalmente lo que se hace es buscar un mecanismo que puede ser esta interpretación complementaria a través de otros instrumentos de los tratados internacionales. Ok, Doctor, una consulta. claro. Sí, ajá. Usted menciona que, por ejemplo, pone un ejemplo de que, vale la redundancia, de que en 3 o 4 años, por ejemplo, eso se podía dar cuenta de que o estaba mal aplicada o que era ambigua ese tratado como tal, ese artículo del tratado como tal. Y la corrección para los tratados sería igual que como se corrige, por ejemplo, la Constitución, o tiene otro proceso diferente. De hecho, aquí cabe, yo le diría a modo de respuesta, aquí cabe esta máxima jurídica de que las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen, ¿no? Ese es un principio básico. Ustedes lo han oído muchas veces, seguramente. Las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que si usted tuvo el acuerdo de 10, 12, 13, 15, 100 países para formular un convenio, un tratado que tiene una norma ambigua, y usted quiere corregir la ambigüedad de la norma, ¿cuál es el procedimiento adecuado? Pues es una enmienda, ¿no? En materia internacional se le trata como amendment, es el término, ¿no? Y amendment es un término en inglés que se traduce como enmienda, es decir, es una modificación, ¿no? Es una reforma que tiene ese nombre técnico, una enmienda, y esa enmienda, pues, se la va a tener que discutir entre los países que suscribieron el acuerdo. De ahí, pues saldrá una norma interpretativa, es decir, vamos a actuar en función de esta norma de tal manera o simplemente vamos a alterar el texto de esta norma y le vamos a reemplazar con esta otra a través de un protocolo, a través de un acuerdo, a través de algún mecanismo que tenga el mismo nivel, instrumentalmente hablando y legalmente hablando, el mismo nivel de la norma que estamos modificando. ¿Qué es lo que necesita para eso? Pues la voluntad de las partes, de los países que intervinieron, que estén de acuerdo, que suscriban nuevamente esa modificación y está listo. Entonces, ahí, claro, no hay un proceso tal como sucede con nuestra constitución o nuestras leyes, que es un proceso acá interno. Nosotros tenemos mecanismos para eso. Y en materia internacional, pues también hay este mecanismo que es a través de la suscripción y del consentimiento por medio de estas formas que ya hemos visto algunas veces, hemos repetido varias veces, con lo cual se puede modificar el alcance de esa norma que es amplia. No sé si está respondida su inquietud, ¿sí? Sí, gracias. Ok, chévere. Vamos y bueno, ya que levantó usted mismo la mano, vamos con la interpretación de tratados autenticados en 2 o más idiomas, por favor. Ya, interpretación de tratados autenticados en 2 o más idiomas. Cuando un tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. Sigo. 2. Una de la versión del tratado en idioma distinto a aquel en que haya sido autenticado. El texto será considerado como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. 3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido. 4. ¿Será que le puedo subir un poquito? Ya. 4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos resuelve una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se optará el sentido que mejor concilie en esos textos, habida cuenta el Ok, objeto y en fin del tratado. ok. Bueno, o sea, esta es quizás la forma más común de llevar a confusiones, ¿no? Normalmente los tratados se suscriben en inglés y francés, que son los 2 idiomas principales de la ONU, y el resto de idiomas, pues, digamos, somos complementarios. Normalmente inglés es el idioma más común, eh, y el francés, que fue y ha sido durante muchos años el idioma oficial de las Naciones Unidas, son, digamos, la estructura. Eh, las reglas están orientadas básicamente a entender las mismas cuestiones, ¿no? Cómo interpretas
yo estoy leyendo en español el texto y por ahí estoy entendiendo diferente del inglés. ¿Por qué? Porque el alcance de las palabras, eh, el, el, eh, el, el cómo se estructuran los términos. Yo para darles un ejemplo, o sea, un ejemplo así súper simple de algunas cosas que han pasado en materia de interpretación de tratados, convenios e instrumentos internacionales, fue, por ejemplo, en 1992 en la conferencia de Río de Janeiro, se habló por primera vez ya en un espacio de conferencia internacional, o sea, de reunión de estados para suscribir acuerdos y convenios internacionales, se habló por primera vez del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Eh, en inglés, o sea, se trató en toda la conferencia, se llevó adelante en inglés, se hablaba de Sustainable Development. Sustainable Development es un concepto mundialmente entendido. Lo que pasa es que en español, el momento de traducirle, la palabra sustentable no existía, ¿no? No existía la palabra sustentable, solo habría la palabra sostenible. Y claro, el momento de traducirle al español, le tradujeron como desarrollo sustentable porque ese se parecía más al sustainable en inglés, pero quizás la idea era traducirle como sostenible, que no hubiera causado tantos problemas. Bueno, a partir de eso, de 1992 y durante los siguientes 10 años, nosotros perdimos el tiempo, y digo, o sea, lo digo, es mi opinión personal, nosotros perdimos el tiempo discutiendo el alcance del desarrollo sostenible versus el desarrollo sustentable. Aún hoy en día, que han pasado prácticamente, ustedes ven, más de 30 años, hay gente que sigue discutiendo las diferencias entre esas dos palabras, cuando no hay una diferencia real, cuando el concepto está claro, porque hay un concepto que está establecido, ya lo veremos si seguimos algún rato en derecho ambiental, está establecido en el informe Nuestro Futuro Común de Harlem Brundtland en el año 87, está establecido el concepto de desarrollo sustentable, sustainable development. Está clarito, entonces no hay mucho para dónde irse, pero nosotros empezamos ahí a hacer una diferencia lingüística en la que nos metimos, claro, en una discusión que no tiene fin, a decir que el sustentable no es lo mismo que sostenible y que si planteamos el desarrollo desde un punto de vista epistemológico hacia la sustentabilidad o la sostenibilidad, vamos a tener diferentes, o sea, en mi opinión perdimos el tiempo en eso. Y eso tiene que ver con esto, con cómo tú interpretas el momento de la traducción de un tratado. Esa es quizás la mayor discusión que hemos tenido en materia, en español, yo diría no solo en materia ambiental, sino en materia normativa de todos los tiempos. O sea, esas diferencias, eh, unas diferencias conceptuales que en realidad no existen en la práctica, pero que nosotros, digamos, ahí nos embobamos en eso, ¿no? O sea, en perder un poco el tiempo en tratar de definir algo que no necesitaba una definición. Y nos enfrascamos en eso durante muchos años. O sea, por lo menos los siguientes 10 años después del 92 estuvimos enfrascados con millones de publicaciones que, claro, no, en mi criterio no tenían ningún valor. Hay gente que sí, yo respeto esos criterios, yo creo que no tiene ninguna diferencia, pero hay gente que sigue hasta ahora haciendo diferencias. Me parece que no, ya no cabe. La gran mayoría ha dejado de discutir eso hace mucho rato. Pero bueno, ese es el efecto, ¿no?, que puede generar, os planteo como un ejemplo genérico, esta cuestión del desarrollo sustentable versus el desarrollo sostenible. Vamos con la idea de los terceros estados. Aunque tengo, no, pensé que tenía alguna mano levantada. Okay. Vamos con los terceros estados. ¿Quién nos falta de leer? Señorita Hernández, creo que no ha leído, ¿no? Los tratados y los terceros estados. Artículo 34. Norma general. El concerniente a terceros estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Ok, muchas gracias. Entonces, evidentemente, si tú no participas, no hay obligaciones ni derechos que surgen de ahí. Pueden surgir ciertos efectos legales adicionales, pero
directamente un efecto directo no va a darse. Señorita Quiñones, por favor, artículo 35. Tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado, si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer estado acepta expresamente por escrito esa obligación. Ok, muchas gracias. Eso tiene que ver con la idea de que en derecho internacional, una vez más, ratificamos eso como siempre, el derecho internacional se sustenta en la voluntad de los estados. O sea, si tú eres un tercer estado y hay alguna disposición que te va a afectar en diferentes parámetros, tú tienes que aceptar que te afecte y tienes que aceptarlo por escrito, porque como digo, en derecho internacional lo tácito no funciona. ¿Nos puede pasar eso? Sí, y no tengo ninguna cuestión asociada a lo que ustedes hacen, pero me voy a sumar al tema. Ejemplo clásico, súper clásico. Noruega no es un país que forma parte de la Unión Europea, no firmó el Tratado de Maastricht. No es un país de la Unión Europea. Uno supone que todos los países europeos son parte de la Unión Europea, pero no. Hay algunos países que no firman. Pero claro, Suecia, que es vecino, Finlandia, que es vecino, Alemania, que es un poco menos vecino, pero también es vecino, Dinamarca, también son vecinos, todos esos firmaron. Todos son Unión Europea, todos son parte de la Unión Europea, Noruega no. Pero ese convenio les afecta. ¿Por qué? Porque están en la misma línea. O Está en la sea, misma posición claro, geográfica. claro, geográficamente estás pegado. Entonces tú tienes ahí presión migratoria de toditos los países y tú solito como, digamos, imagínate los costos que le puede significar cuidar la frontera para que nadie entre cuando todos los demás países permiten que todo mundo entre, que todo mundo circule. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, cuando suscribieron el acuerdo con la Unión Europea, cuando se suscribió el Tratado de Maastricht, pues a ellos les dijeron, oigan, como ustedes geográficamente están pegaditos, sí les va a afectar. ¿Qué les parece si se suman no a la Unión Europea, pero sí al espacio Schengen? O sea, este espacio donde tú abres las fronteras para que no tengas ningún problema migratorio, o sea, que no tengas que gastar más recursos de los que... Porque imagínate lo que significa eso. En Europa tú, cuando te vas de un país a otro dentro de la misma Unión Europea, tú vas en carro y tú solamente ves un letrero que dice, por ejemplo, sales de Hungría y entras a Austria. Entonces, te dice ahí en húngaro, te dice feliz viaje, ¿no? Y un kilómetro más adelante te dice bienvenido a Austria en alemán, ¿no? Entonces, claro, tú sales y entras de un país a otro y nadie te dice nada. Es como cuando pasas aquí de provincia en provincia. Tú pasas, ¿no? Nadie te controla, no es como en Rumichaca que te piden a veces papeles, te revisan el carro, ¿no? Allí pasas. Entonces imagínate lo que sería en costos para Noruega tener que poner en todita la frontera, en los pasos fronterizos que tienen, o sea, les afectaba a ellos en realidad, porque mientras en los otros países quitan esos controles migratorios, ya no necesitan, porque estás dentro de la Unión Europea, a ellos les tocaba poner, pues les afectaba. Es lo que se hicieron. Dijeron, bueno, chévere, entonces nosotros también queremos ser parte del espacio Schengen, no somos de la Unión Europea, pero somos parte del espacio Schengen. Entonces ahí sí nosotros dejamos pasar y ustedes también nos dejan pasar a nosotros. Y esto es lo que pasa. O sea, haces un acuerdo, tú no eres parte, pero como te afecta, tú acuerdas de hacer eso. Hay algunos países, ¿no? Que han hecho ese tipo de cosas, porque no todos los países eran países firmantes. Por ejemplo, Polonia no firmó de entrada, firmó después, se adhirieron, ¿no? Se adhirieron después.
Polonia es de los países que se adhirieron después, Hungría se adhirió después, República Checa se adhirió después, Suiza se adhirió después. ¿Quién más les diría? Pues que son adheridos posteriormente. Rumanía me parece que es después también. Y entonces hay algunos países que fueron sumándose. Y claro, todos estos países que les he nombrado, como se sumaron después, tenían su propia moneda. Entonces, en todos estos países todavía se sigue usando la misma moneda que tenían originalmente, no se usan euros. Se aceptan euros, sí, en conjunto, pero ya no se utiliza la misma moneda. Entonces hay francos suizos, por ejemplo, creo que dinars se llaman en Polonia, ¿no? Dinares. Hay florines húngaros. Y así, hay algunas monedas que conviven ahí con el euro, pero son países que se adhirieron después y que por un motivo de un cambio no se lograron establecer. Así que a eso se refiere, digamos, esta normativa contenida en el artículo 34 que hemos abordado sobre los terceros estados. Muy bien. Bueno, queda igual, ¿no? Como tarea, leer los artículos que nos faltan hasta completar el artículo. Me parece que con este terminaríamos. Hasta aquí, ¿no? Hasta el 64. ¿Ya? Igual vamos a hacer una ronda de preguntas la próxima semana, ¿no? Así que, por favor, vamos leyendo eso para ver si no nos toma ya mayor tiempo concluir con el tema de los tratados y podemos empezar el tema ya de derechos humanos, ¿no? Sería interesante empezar a analizar. Bueno, en todo caso, la clase terminaría ahí. El sistema Moodle está abierto para hacer la evaluación de hoy, así es que ustedes ya pueden ir ingresando, ya se pueden sumar, y si es que no hay ninguna pregunta, pues nos vemos nosotros la próxima semana. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Listo, Doctor, pues, doctor, por favor. el convenio sobre el que estamos revisando ahorita, ese está en el aula virtual, ¿no? Sí. Ya, Está cargado en el campus virtual, ¿no? La convención de Viena. Está cargado. ya listo, Ese doctor. Eso nada más. Bueno, muy bien. Agradezco, gracias. Gracias. Listo, paro la grabación y nos vemos la próxima.